Seguimos en el show de la selección acá por AM740 Radio Rebelde y vamos a hablar con un campeón de América. Integró el plantel campeón de América de la selección argentina de 1991, aquel torneo que se jugó en Chile. Está con nosotros para hablar el arquero Alejandro Fabio Lanari. Hola Ale, ¿cómo estás? Rubén Gómez es mi nombre. Te quiero preguntar, ¿qué te acordás de aquella consagración que fue la anteúltima a nivel selecciones mayores de la selección argentina? Hola Rubén, gracias por la invitación para charlar de ese momento tan importante en mi vida deportiva. Por supuesto que los recuerdos son imborrables y el motivo claro es que era la oportunidad de mi vida para poder integrar la selección argentina. Y bueno, los recuerdos son buenos porque además haber tenido esa oportunidad, haber formado parte de un grupo extraordinario y haber conseguido esa Copa América le puso un poco el moño a esa situación que me tocó vivir a lo largo de mi carrera deportiva. Alejandro, ¿cómo estás? Agustín de Julis, te saludo, un placer hablar con vos. ¿Y cómo vivían ustedes el hecho del recambio que se estaba viviendo de una generación que había tenido muchos éxitos, la del 86 y la final del 90, y había muchos jugadores nuevos en ese 91? ¿Cómo vivían ustedes ser una nueva generación que hacía sus primeros pasos? Y también, ¿qué tenía de particular ese equipo que después estuvo muchos partidos invicto y ganó también la Copa del 93? Hola Agustín. Bueno, mirá, te comento, se acababa de formar la selección y el Coco citó a jugadores que tenían una característica, que yo lo uso muchas veces, la comparación con selecciones actuales, para marcar una pequeña diferencia que a mí me parece trascendente. Y fundamentalmente es que estaba formada la selección principalmente con capitanes de equipos. Si vos te pones a revisar, casi todos o la gran mayoría eran capitanes de sus equipos. Y esto, desde mi punto de vista, es trascendente, ya que un capitán en ese momento era alguien que transmitía mucho dentro de la cancha. No se llegaba a ser capitán así nomás. Por lo tanto, por ahí uno marca la diferencia actualmente con jugadores extraordinarios y con una selección formada por figuras, pero pocos son capitanes en sus equipos. Y en el momento que hay que las papas queman, que los partidos están difíciles, el hecho de tener caudillos dentro de una cancha es muy importante. Así que yo creo que si hay algo marcó a esa selección es precisamente esto. Y bueno, los resultados vinieron a lo mejor por esto o porque la calidad futbolística era muy buena de la mayoría de mis compañeros, pero creo que es un hecho para remarcar. ¿Qué tal Alejandro? Un gusto saludarte. Víctor Santander es mi nombre. Y yo quería preguntarte particularmente tu caso de llevar adelante, además de tu carrera futbolística, la carrera de médico. ¿Cómo fue ese paso a paso? Digamos, si vos ya lo tenías decidido en conjunto con tu carrera futbolística o tomaste la decisión mientras estabas, eh, digamos, disputando tu carrera. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue el paso a paso de poder llevarlo? Hola Víctor. Bueno, mirá, yo le he contado algunas veces ya esto y la cosa en realidad empezó al revés. Yo lo que tenía claro de chico era que iba a ser médico. Y lo que se fue dando a lo largo de la vida fue la posibilidad de ir creciendo en el deporte. Así que se fue dando, ¿por qué? Porque empecé en las inferiores de Deportivo Italiano y de golpe me encontré a los 17 años con la posibilidad de jugar en primera de Deportivo Italiano, club donde mi padre me llevaba a verlo de chiquito. Y entonces, y de golpe se da que, bueno, me fui ganando un puesto y consolidando en italiano y logramos salir campeones con Deportivo Italiano y me compra Rosario Central. Así que el fútbol fue apareciendo y se fueron dando circunstancias que me llevaron a seguir dentro del fútbol, pero creo yo que lo que nunca cambió es que yo sabía que tarde o temprano el fútbol se iba a acabar
y que lo que iba a hacer después era la medicina. Y bueno, y muy feliz estoy de haber podido continuar, porque hubo momentos difíciles en la carrera futbolística que hicieron que, difíciles en el sentido de que me sacaban mucho tiempo y no podía estudiar, o cuando fui a México, que tuve la suerte que fui a una universidad y pude hacer la residencia, porque había hospital escuela. Pero así se fue dando. Creo que un poco de la vida se fue acomodando solo las piezas y bueno, y terminé haciendo las dos cosas que más me gustaron en la vida, ¿no? Alejandro Lanari es el que habla con nosotros acá en el show de la selección. Ale, te quiero preguntar acerca de esa Copa América, esa conquista del 91, cómo veías el grupo, qué importancia tenía el Coco Basile para el grupo en sí y bueno, ¿y qué partidos vos creés que fue el más difícil de todos los que tuvo? Yo creo que el Coco fue clave en la selección de los jugadores y creo que en lo que transmitía. Le transmitía mucha seguridad, mucha confianza y él estaba muy seguro de que iba a ser un gran equipo. Eso lo veíamos en las prácticas. Eh, por otro lado, creo que la virtud de esa selección también es que eran todos jugadores que estaban pasando muy buenos momentos individuales en sus equipos, ¿no? Y había jugadores que, a ver, eso no los descubrí yo, porque después de ahí triunfaron en Europa, qué sé yo, el caso de Cholo Simeone, Batistuta, o sea que muchos jugadores que terminaron y siguieron sus carreras de forma extraordinaria, ¿no? Y con respecto a qué partido fue el más difícil, yo creo que Chile, por ser local, y Brasil fueron, por supuesto, los partidos más bravos que tuvimos. Pero no sé si en definitiva puedo decir que esos resultaron muy difíciles, porque yo me acuerdo también que el partido con Paraguay fue muy complicado. Y bueno, y la final también, ¿no? Así que, si yo tuviera que marcar un partido complicado, como siempre, fue el de Chile y el de Brasil. Alejandro, las veces que hablamos con campeones de América del 91 o 93, nos contaban que en ese momento quizás no se le dio tanta importancia y que sí pasó más con los años. ¿Vos lo viviste de esa manera? ¿O por el contrario te pasó de que se reconoció bastante ese título del 91 en el momento en el que sucedió? Y también, ya que hablábamos del reconocimiento con los años, por tanto tiempo que Argentina no pudo volver a ser campeón, ¿por qué crees que la selección no se pudo volver a consagrar? ¿Qué te parece que faltó en este tiempo para no poder obtener ni una Copa América, ni mucho menos un Mundial? Eh, sí, yo creo que, yo coincido que tomó mucho más valor con el tiempo y precisamente porque no se fue consiguiendo otro título, ¿no? Pero a mí me pasó igual, le di el valor que tenía en la medida que fue pasando el tiempo. En su momento, Argentina era un equipo que normalmente tenía que ser candidato a ganarlo sí o sí esa copa y bueno, y por eso lo hizo en el 91 y el 93. Pero después vimos que, bueno, los otros equipos crecieron muchísimo y que ya uno iba a una Copa América sin poder decir que era el candidato, ¿no? Con respecto a qué fue cambiando, yo un poco lo dije en una de las respuestas. Creo que Argentina hoy en día es un conjunto de extraordinarias figuras, pero a veces nos cuesta lograr el funcionamiento de equipo y a lo mejor eso es por la falta de líderes dentro. Es una opinión nada más. Yo creo que nivel futbolístico lo seguimos teniendo. El tema es que a veces uno extraña la presencia de un Ruggeri, la presencia de un gallego, la presencia de un Pasarela dentro de la cancha, ¿no? Esos caudillos me parece que todavía no están saliendo y bueno, tendrán que salir en los próximos años. Alejandro, hay una situación muy particular dentro de tu historia deportiva y es que con Rosario Central disputaste un partido amistoso frente al Napoli de Diego en San Paolo, en ese escenario tan mítico. ¿Cómo era palpar un poco en esa época, en ese momento,
el mundo, digamos, la fiebre de Maradona en Italia, en su lugar en el mundo, ahí en el país europeo. ¿Cómo lo viviste vos esa experiencia? Encima le tapaste un penal, tuviste la oportunidad y bueno, saber un poco cómo viviste esa experiencia. Sí, hablando de cosas que me marcaron en la vida, como fue formar parte de la selección, la otra cosa que creo fue trascendente en mi vida deportiva fue ese partido, ¿no? Rosario Central contra el Nápoles en cancha en el San Paolo, Nápoles festejando su campeonato, Diego en la plenitud. Y bueno, y vamos con Rosario Central y le ganamos 1-0. Y encima, faltando un minuto, penal para el Nápoles y se lo pude atajar a Diego. Así que fue algo maravilloso y más que nada ver lo que era Nápoles en esa época, porque todo lo que nosotros escuchábamos sobre Diego y lo que había logrado en Italia, uno lo escuchaba, pero tenía que verlo y ver la pasión que había en esa ciudad y la devoción que había a Diego, la verdad que fue llamativo, nunca lo había visto, ¿sí? Y bueno, y para mí fue una guinda, ¿no? Una guinda que le faltaba a la torta, un recuerdo imborrable y que, bueno, y que hace que uno realmente tenga una alegría mayor todavía a la que ya me dio el fútbol por haberme permitido jugar en ese nivel, ¿no? Alejandro, yo te quiero preguntar si a vos te darían la posibilidad de convocar y sostener un arquero de los que están en carpeta, de los que viene manteniendo en convocatoria de las últimas listas Scaloni. Hablo de Andrada, Armani, más en ellos dos particularmente, porque pareciera que entre ellos está el puesto del arquero titular, salvo que vos me digas otro, como por ejemplo puede ser Muso, Rulli, Marquezini. ¿A quién vos le sostenés el buzo y la titularidad en la selección argentina como para empezar? Yo creo que Argentina sigue siendo una fuente de grandes arqueros. Hoy en día me pasó que a los que más puedo ver y que a los que más puedo evaluar son Andrada y Armani. Y creo que han sido bien elegidos los dos porque pasaron por un momento muy bueno y se merecieron estar donde estaban. Y los dos creo que están en condiciones de ser el arquero de la selección argentina. El resto, hay muchos arqueros que están en otros países jugando que uno no tiene mucha posibilidad de evaluarlo o verlo solamente en un partido de la selección. Es muy poco, uno tiene que verlo en el día a día. Desde mi punto de vista, eso es imprescindible para poder sacar una conclusión. Pero la verdad que entre ellos dos creo que hacemos un dúo bastante sólido en el puesto. Alejandro, ya que te preguntaba recién Rubén por el arquero, yo te consulto por la selección en general, la selección actual de Scaloni. ¿Cómo ves el proceso hasta acá? ¿Qué te parece que se ha generado con un técnico que quizás no era el esperado por la mayoría, pero que después de agarrar se vieron algunas cosas positivas, por lo menos a mi entender? ¿Vos cómo lo ves en general, tanto al técnico como a la idea de juego y al grupo en sí? Mira, la sensación que yo tengo cada vez que veo a la selección es que es una selección en formación y que es una selección en formación y que se arma otra vez y es una selección en formación. Y nunca termino de sentir que es una selección que está consolidada, que tiene una base muy consolidada. Tal vez esto tenga que ver con lo que nos pasa a nosotros, que los jugadores emigran y uno tiene poco contacto y los junta unos días antes y entonces es difícil consolidar un grupo y una selección de esta manera. Pero no es una excusa porque le pasa esto mismo a muchos países y sin embargo se ve que logran hacerlo. Pero esa es mi sensación al menos. Yo creo que siempre tengo la sensación que es una selección que está formándose y no la termino de ver consolidada nunca. ¿Cuáles son las claves, los pilares que debe tener un arquero como para poder
sostenerse en primera división, en el rol profesional, y no quedar, digamos, en el camino. ¿Cuáles son las claves desde lo mental, desde lo que tiene que ver con el juego? Y si vos creés, digamos, te podés comparar con algún arquero de la actualidad en cuanto a salida, a semejanza en lo que tiene que ver con las reacciones, los reflejos, ¿con cuál te compararías vos con un arquero de esta actualidad, siendo en tu rol de jugador? Mirá, el puesto es un puesto complejo y que requiere una confianza en uno mismo gigante. Es la única forma de estar parado ahí, porque uno tiene que anticipar y arriesgar casi constantemente. Por lo tanto, es un puesto en el que no te podés equivocar y lo que haces se paga realmente caro. Requiere una personalidad muy especial. Yo creo que eso define un poco al puesto, al margen de los reflejos, las características de saber jugar y tener mucha distancia, pero fundamentalmente se requiere una confianza muy grande en uno mismo porque se arriesga constantemente. Eh, yo no creo que me parezca, mi forma de atajar no se parece a la de ninguno de los arqueros actuales. Viví otra época. En mi época era casi un pecado soltar la pelota. El arquero que no aseguraba la pelota era una crítica, era un bajo puntaje el lunes en el diario. Tal es así que cuando me toca ir a jugar a México, la exigencia de que la pelota no rebote era mayor de lo que había visto nunca. El arquero tenía que asegurar la pelota. El cambio de el balón, evidentemente el hacerlo más liviano, que vuele, el cambio del material, ha hecho que el arquero se tenga que adaptar y atajar de una manera distinta. Evidentemente, ese fue un punto muy importante que cambió la forma de atajar y hoy lo importante es que la pelota no entre y que se rechace de la manera que se puede. Evidentemente esa pelota vuela muy distinto a la que me tocaba a mí y hoy en día vemos arqueros que a la altura del pecho le pegan con el puño hacia adelante a la pelota. Y esto está bien visto. En mi época me parece que el técnico nos sacaba del puesto. Pero bueno, han cambiado estas cosas, entonces no creo que sean comparables. Si vos tenías arqueros, qué sé yo, no sería comparable Filiol con nadie de hoy en día. Pero los estilos han cambiado. Hoy salen a tapar como sale un arquero de handball, un poco más. Y nosotros teníamos que salir acostados. Pero bueno, la evolución y el puesto y el material de la pelota y el vuelo de la pelota ha impuesto un cambio de estilo. Así que no, creo que no me podría comparar con nadie. Y afortunadamente nadie trata de atajar como atajaba yo, porque creo que le rebotaría la pelota muchísimo, porque debe ser mucho más difícil conseguirlos. Ale, yo quiero que me cuentes sobre ese mundo que solo ustedes entienden, el mundo de Rosario, y sobre todo el clásico, el superclásico del rosarino, que hasta algunos se animan a decir que es mucho más que cualquier derbi internacional, hasta más que un River Boca. Contame qué tiene de particular, que vos que los viviste, que jugaste varios, qué tiene, cómo se vive en la previa, qué pasa con el que gana, qué pasa con el que pierde en lo posterior. Uy, qué linda pregunta. Si hay algo que extraño en los domingos es jugar un clásico, Rosario Central News. La verdad que era un momento increíble, porque se vive de esa manera en una ciudad donde desde chiquito vos nacés y sos de uno o sos del otro, y porque cada partido, cada clásico va a generar un montón de respuestas y de cargadas y se va a vivir de una manera hasta el próximo. Por lo tanto,
se juega mucho en eso, porque Rosario, al menos cuando yo jugaba, tenía una ciudad muy grande con vida de pueblo, con ir a las 11 de la mañana y encontrarse todo el mundo en el bar. Entonces, no era tan fácil perder un clásico y tener que ir al bar a tomar el cafecito. Por lo tanto, tiene un sabor muy especial que uno no lo encuentra en ningún otro clásico, aunque algunos lo asemejan al clásico de La Plata o algún otro clásico en alguna otra ciudad del interior, pero la verdad que es distinto al River Boca. El River Boca se termina en 10 15 días. El clásico de Rosario se vive hasta el próximo y que no te agarren las vacaciones en el medio porque si no te van a estar cargando durante todas las vacaciones. Y tiene un sabor muy especial. La verdad que lo extraño y extraño muchísimo el no ver el duelo de hinchadas, el duelo bueno, ¿no? El duelo de cánticos y de que un clásico se viva como lo viví yo, con las dos hinchadas ahí y alentando a sus equipos. Lamentablemente hoy con hinchada local solamente se perdió ese folclore que le daba un sabor especial a algo que ya lo tenía, ¿sí? Así que nada, traté de describirlo, pero aquel que lo vivió se da cuenta que es algo distinto. Alejandro Lanari charlando con nosotros en el show de la selección. Ale, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta cualquier momento y un abrazo grande. Bueno, les agradezco a todos esta oportunidad de revivir momentos tan gratos en mi carrera futbolística y bueno, les dejo a todos ustedes y a todos los oyentes un gran saludo y a su disposición cuando quieran. Gracias.